Buenas, qué tulki, cómo funciona todo, cómo va todo. Bueno, seguimos con la unidad 5. Lo dejamos a Onganía en el video anterior, sentado en el sillón presidencial. Onganía dice, el gobierno no tiene plazos, el gobierno tiene objetivos. Hasta que no cumplamos los objetivos, no nos vamos. No vamos nada. Con lo cual, ahí se quedarán, ¿sí? En la intención de Onganía. ¿Qué hace Onganía? Varias cosas. Asume con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los sindicatos peronistas sin Perón. Yo siempre digo, cuando uno busca fotos de estas cosas, no hay que mirar tantos a los que están adelante en la foto. Pongamos a Onganía firmando el libro presidencial. Hay que mirar a los de atrás. ¿Vieron como en los casamientos o en las fiestas de 15? Las fotos, bueno, ahora es todo video, pero en las fotos o en el video, uno que tiene adelante, los novios bailando el vals o la chica de 15 bailando el vals. A mí siempre me divierte mirar a los de atrás, ¿sí? A ver qué caras tienen, qué caras ponen. Bueno, esto es lo mismo. Hay que mirar quiénes están atrás y empezar a identificar. Onganía entonces asume con el apoyo de los militares y de un sector sindical importante. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas que toma Onganía? Represión, no hay partidos políticos, no hay libertad de expresión, es un gobierno de facto, por lo cual controla los medios de comunicación. Suspende las actividades políticas, claramente. Le corta los beneficios a las economías regionales que les había dado Ilia. Vuelve al liberalismo como política económica y va a tener un hecho destacado en la historia mundial, porque dio vuelta al mundo la noticia, la intervención a las universidades, lo que se conoce como la noche de los bastones largos. Las universidades durante el mandato de Ilia, yo les dije, habían recibido plata, tienen aquello que vimos, los que fueron alumnos míos en cuarto y que medio retomamos este año con la reforma universitaria, la autonomía, el cogobierno, por lo cual durante Frondizi ya las universidades normalizaron todo su sistema de elecciones, respetando el estatuto de la reforma universitaria del 18. Onganía las interviene, saca a las autoridades elegidas democráticamente por los 3 cuerpos que forman parte del gobierno de las universidades. ¿Por qué con las universidades? A nivel occidental, Estados Unidos hace circular lo que se denominó la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es esto de la doctrina de seguridad nacional? Estados Unidos está en guerra fría con la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo bipolar, comunismo contra capitalismo. Entonces lo que va a decir Estados Unidos es que el enemigo es interno. Digo, no es que va a venir Rusia o la Unión Soviética y va a invadir a la Argentina. No. El enemigo está dentro, ¿sí? Y considera Onganía que el semillero del comunismo, de la subversión, de los que pueden llevar adelante una lucha armada, están las universidades. Pensemos que triunfó la revolución en Cuba a fines de la década de 1950. Yo siempre digo, les ganaron ahí, vecinos, ¿sí? Entonces, si pudo Cuba, pueden cualquiera que se lo proponga. Estados Unidos, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, va a tener una fuerte política de intervención en toda la región. ¿Para qué? Para evitar una revolución cubana que replique. Considera Onganía y su gobierno que el semillero revolucionario, subversivo, comunista, está en las universidades. Por eso hay que intervenir las universidades. ¿Qué van a hacer los docentes, los estudiantes, los rectores de las universidades? Tomar las universidades. No las entregamos, tomamos.
¿Qué ocurría dentro de las universidades mientras estaban tomadas? No jugaban al truco, no jugaban a la pelota, no, nada de todo eso. Seguían las clases, seguían las conferencias, seguía la actividad académica, seguía la producción intelectual. Durante el gobierno de Ilia se va a crear la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Eudeva, porque la década del 60 es la década del boom de la literatura latinoamericana. Entonces Eudeva edita a precios muy económicos para que todo el mundo pueda acceder a los grandes autores del momento. Con lo cual hay mucha producción adentro de la universidad. Y esa producción sigue durante la universidad tomada, ¿sí? Ustedes me pueden decir, ¿y por qué cuando nosotros tomamos el colegio los profesores no entraban a dar clase? Porque son menores de edad. Acá en la universidad son todos mayores de edad. Sigue la producción, sigue la actividad académica, se sigue estudiando. Esa noche de los bastones largos, Onganía manda a la policía y al ejército a entrar a la Universidad de Ciencias Exactas. Los sacan a palazos a los estudiantes, a los docentes, y se le arma un despelote diplomático a Onganía de genial, divino y divertido, porque muelen a palos a un científico norteamericano que estaba dando conferencias en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas. Un despelote se le arma con Estados Unidos, que justo le da un ataque a Onganía, porque si no quería pelear con alguien era con Estados Unidos. ¿Qué va a generar el gobierno de Onganía y este hecho puntual de la noche de los bastones largos? Una enorme fuga de cerebros del país. Muchos docentes, muchos científicos se van del país. Muchos estudiantes avanzados en las carreras, no solo de ciencias exactas, en general, se van del país a terminar sus estudios en universidades extranjeras. Para que se den una idea, las universidades extranjeras convocaban todo el tiempo estudiantes avanzados argentinos para que terminaran sus carreras en las universidades extranjeras y desde ahí empezar a trabajar en los países europeos o en Estados Unidos, porque eran de un alto valor académico y científico. Ahí se produce una enorme fuga de cerebros que a la Argentina le costó años y años y décadas poder reflotar. En 1969, mientras gobierna Onganía, empiezan a surgir las organizaciones armadas clandestinas, no solo en la Argentina, en América en general, en América del Sur en general, se empiezan a organizar estos grupos. En la Argentina vamos a tener peronistas y de izquierda, y algunos de derecha, Tacuara. De izquierda el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a tener un fuerte asiento en el interior del país, específicamente en la provincia de Tucumán. Y por el peronismo se empieza a conformarse Montoneros y la FAP y la FARC, Fuerzas Armadas Peronistas y Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿sí? En el mismo 1969 se va a producir un movimiento imprevisto, no espontáneo, porque se organiza, nadie sale así de onda, está organizado, pero es imprevisto. ¿Imprevisto para quién? Para Onganía, que va a ser el Cordobazo. ¿Por qué imprevisto? Porque Onganía arregla la economía, las clases medias bancan a Onganía, les viene bien a Onganía. Hay una economía ordenada, las clases altas están chochas por la injerencia del capital. ¿Quiénes están jodidos? Los sectores populares, porque no hay legislación que los ampare. El Cordobazo es planificado, con tiempo, pero imprevisto para el gobierno. ¿Por qué imprevisto? Porque quienes salen a la calle, además de los estudiantes universitarios cordobeses, van a ser los trabajadores de ESMATA y los trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza, liderados por el sindicalista Agustín Tosco
no peronista. Tosco es simpatizan con el trotskismo. Y lo que van a reclamar es libertades individuales. Son los trabajadores mejores pagos del país. Salen a la calle reclamando leyes sociales, no salen a reclamar cuestiones económicas. Lo agarra mal parado a Onganía, por eso les digo imprevisto. Lo agarra mal parado, no se la esperaba, se reprime y se va a dar lo que se llama el viborazo. Previo al cordobazo, unos meses antes, hay un rosariazo que se sofoca, pero es la punta del iceberg. ¿Por qué uno no le da tanta bolilla a ese rosariazo previo al cordobazo? Porque el cordobazo fue multitudinario. Salió la gente a la calle a decir basta a un gobierno autoritario, basta a la represión, basta al control ideológico, a decirle basta a todas estas cosas. Duró unos días el cordobazo en sí mismo, ¿sí? El coletazo del cordobazo va a tener su cierre el 24 de marzo del 76. Porque a partir del cordobazo, nuevamente a rosariazo, en Corrientes, en Mendoza, lo que se denominó en Buenos Aires, lo que se denominó el viborazo. ¿Por qué Córdoba? Porque era la provincia que tenía la mayor cantidad de industrias relacionadas fundamentalmente con el acero. Por eso les digo, son los trabajadores mejores pagos del país. Y salen a la calle. Para 1970, todavía gobierna Aramburu, se presenta en Sociedad Montoneros. ¿Cómo? Secuestrando, juzgando y asesinando al general Aramburu. ¿Qué pedían para devolver a Aramburu con vida? Que le entreguen el cuerpo de Eva, que dio 1.500 millones de vueltas el cuerpo de Eva Perón hasta que lo enterraron con otro nombre en Italia, durante el gobierno de Aramburu. Por eso le piden a Aramburu, o sea, la negociación es, te entrego a Aramburu a cambio del cuerpo de Eva. No ocurrió, matan a Aramburu. Mientras tanto, digamos, durante este año 1970 va a ocurrir en los inicios de 1970, en los primeros meses de 1970, ocurre un acontecimiento en la Argentina que es un quiebre. ¿Vieron? En la historia decimos el 17 de octubre, una bisagra, el golpe de Estado de Irigoyen, una bisagra, qué sé yo. Bueno, esto que les voy a mencionar también fue una bisagra. El 6 de marzo de 1970 nací yo. Bisagra en la historia argentina. Un antes y un después, mi nacimiento. Fines de 1970, golpe de Estado a Onganía. No pudo manejar Onganía el despelote que tenía las organizaciones armadas, la gente en la calle. Le dijeron a Onganía, ¿sabes qué? No te tenemos más miedo. Salimos a la calle igual. Lo empiezan a apretar de los capitales privados, las empresas multinacionales. Estados Unidos, papito, ¿qué pasa con la doctrina de seguridad nacional? ¿Cómo me la estás aplicando? Decimos que el enemigo está dentro y a vos te explota todo por todos lados. El general Livingston, que era el embajador argentino en Estados Unidos, un perfecto desconocido, asume la presidencia de la nación. Creyeron que a Livingston lo iban a manejar papa. Y Livingston resultó que papa nada. ¿Sí? Con Livingston aumenta la violencia y Livingston convoca lo que se denominó la Hora del Pueblo. ¿Qué es esto de la Hora del Pueblo? Convocó a representantes del justicialismo, del radicalismo y buscar una salida política. ¿Sí? Como Livingston habilita estos encuentros, esto empezar a pensar en una salida democrática, le dan un golpe de Estado a Livingston y asume la NUCE para el año 1972. La NUCE establece lo que se denominó el Gran Acuerdo Nacional, el GAN.
también con representantes de los principales partidos políticos. Lo que pasa es que la NUCE ya estaba bancado para esto, a diferencia de Levingston, que Levingston se les disparó, se les escapó de las manos. Y el objetivo es llamar a elecciones, y acá empiezan las condiciones. Perón está abierto al diálogo. En el año 72, Perón dice, bueno, sentémonos, pactemos. La NUCE se manda una de esas de campeonato. Para ser candidato a presidente de la nación hay que haber vivido los últimos 5 años en el país. Perón, ¿dónde estaba? En España. Perón queda fuera. Encima la NUCE se hace el guapo. Y si al viejo no le da el cuero para volver, una zaraza. Porque eso ¿qué hace? Le hace levantar temperatura a los peronistas. No me toques a Perón, claramente. Entonces Perón designa un candidato, que va a ser Héctor Cámpora. Para 1973 se convoca elecciones, va por la Unión Cívica Radical Balbín, por la izquierda la fórmula Allende-Sueldo. Los militares también se presentaron, estaban convencidos que iban a hacer una elección buenísima. Y el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. La fórmula era Cámpora, Solano, Lima. Cámpora y Solano Lima ganan las elecciones, lo van a apoyar los sectores peronistas, la juventud, las organizaciones armadas peronistas, y sobre todo va a tener el voto de mucha gente no peronista, que lo van a votar, porque consideran que con el triunfo del peronismo vamos a recuperar la paz. Asume Cámpora, 1973. ¿Qué hace Cámpora? Habilita el retorno de Perón, por supuesto. Cámpora era el delegado de Perón en la Argentina. El mismo día que asume se liberan los presos políticos. Yo les cuento, tenía 3 años, vivía a 1,5 cuadras, 2 de la cárcel de Devoto, y tengo destellos de esa noche en mi cabeza. Y miren que yo era muy chiquita, pero fue tal el despelote de gente vivando, cantando, la puerta de la cárcel se abrió. Bueno, fue una cosa así como enloquecedora. Tengo destellos, ya les digo, era muy chiquita, tenía 3 años. Pero tengo como imágenes, como flashes de toda esa situación. Libertad de prensa. A Cámpora se le complica manejar la interna peronista, porque Cámpora tiene que conformar, a la hora de armar gabinete, a todos los sectores del peronismo, la derecha, la izquierda, la burocracia sindical, los que querían que volviera Perón, los que querían que no volviera Perón. Cámpora tiene un despelote puertas adentro. Es muy difícil manejar esa interna, muy difícil. De hecho, esa interna va a quedar súper explicitada el día que vuelve Perón a la Argentina. La masacre de Ezeiza. Fiesta popular. Fiesta popular. Millones, no miles, millones de personas que van a Ezeiza a recibir a Perón. Y ahí es donde se juega la interna peronista, fuertemente. Había un mandato, no había una condición, no ir armado. No sé cómo empezaron a los tiros y no se podía estar armado, pero bueno, empezaron todos a los tiros. La excusa, el dominio del escenario. No quien se paraba arriba del escenario se iba para Perón, punto. Abajo. ¿Qué columna iba a estar más cerca del escenario? ¿Sí? Para que Perón los viera. Está. Acá se arma. Entre la derecha, la izquierda, las organizaciones armadas. Un tiroteo fatal. La seguridad, hasta hoy está sospechada, la seguridad del acto, que se les haya escapado la tortuga para semejante masacre. Murió un montón de gente en Ezeiza. Pero en el aire se entera y dijo, ¿sabes qué Ezeiza? Ninguna Ezeiza. Aterrizó en la base militar de Morón. Esto le cuesta la presidencia a Cámpora. Le cuesta la presidencia a Cámpora, porque ¿quién está empezando a ganar poder en esa interna peronista? El que era secretario privado de Perón, José López Rega, que durante el gobierno de Cámpora fue ministro de Obras Públicas.
López Rega es el creador del cuerpo parapolicial, bancado por el Estado, de la AAA, que se denomina Alianza Anticomunista Argentina. Ahí empiezan las primeras persecuciones y muertes en la Argentina, no desapariciones, directamente muerte. Renuncia a Cámpora y llama a elecciones. ¿Quién gana las elecciones? La fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita. Perón era un hombre grande, era un hombre grande cuando asume la tercera presidencia, el 12 de octubre del 73. Una fiesta, una fiesta. Es votado, si a Cámpora lo habían votado no peronistas, a Perón lo votan muchos más no peronistas. ¿Con qué objetivo? Lograr la paz social. Bueno, ahora está Perón, listo. Se tiene que terminar el quilombo. ¿Está? La AAA instala el terrorismo de Estado, empieza la persecución a propios y extraños. Cuando digo propios, peronistas más de izquierda, López Rega es del peronismo de derecha, y bueno, ni hablar a intelectuales y pensadores, ni siquiera comunistas de izquierda, ni siquiera comunistas. ¿Dónde se vio fuerte la interna peronista? En el acto del 1 de mayo de 1974, cuando en el discurso Perón echa a los montoneros de la plaza. Hasta hoy, dentro de la representación de lo que fue Montoneros, siguen discutiendo. Están los que dicen, Perón nos rajó, Perón nos echó, nos dijo imberbes, no sé qué, nos echó. Y hay otros que dicen, no nos echó, no fuimos solos. Y pasan a la clandestinidad. Siendo peronistas, vuelven a la clandestinidad en un gobierno de Perón. Terrible, terrible lo que eso significa. Es interesante, Perón ese discurso de ese 1 de mayo lo da en el balcón de la Casa de Gobierno atrás de un vidrio blindado. ¿Qué se le podía ocurrir que querían matar a Perón? ¿Sí? Perón hace acuerdos con la oposición para lograr esta paz social. Perón designa como ministro de Economía Helbert, que Helbert llama al Consejo Económico y Social para hacer un acuerdo entre trabajadores y empresarios de precios y salarios. O sea, se toman medidas o se intentan tomar medidas que contribuyan a todo lo que tiene que ver con ordenar y pacificar el país. Ahora, Perón del 73 no es el mismo Perón del 46, básicamente. La Argentina del 73 no es la Argentina del 46. El mundo de 1973 no es el mundo de 1946. Corrió mucha agua abajo del puente. El 1 de julio de 1974 muere Perón y asume la presidencia la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, Isabel. El poder lo tiene López Rega. Isabel era una chica, una chica. Estaba ahí, juró como presidenta, lloraba y nada más. Por lo cual Isabel confiaba ciegamente en López Rega. El poder lo tiene López Rega. En este contexto del gobierno de Isabel es que se da el asesinato del padre Mujica, gran referente de la Villa 31, gran referente del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. El sacerdotes del Tercer Mundo lo tienen en el cuadernillo, es una organización de sacerdotes que decide trabajar para mejorar la situación de pobreza de los pobres, ¿no? Sacarlos de ese lugar. Aumenta la guerrilla, habían estado tranquilos con Cámpora y con Perón, bueno, se va todo al demonio. El AERP actúa en Tucumán fuertemente, Montoneros, que ya había pasado la clandestinidad, sigue en la clandestinidad, la FARC, ¿sí? Los empresarios y las Fuerzas Armadas empiezan a presionar al gobierno de Isabel con el fin de recuperar el orden y la seguridad. Entra en licencia Isabel, está desbordada, entra en licencia y asume el presidente de la Cámara de
de Diputados, Italo Luder, y Luder firma el decreto de aniquilamiento, ¿sí? Este decreto lo que establece es, básicamente apunta a Tucumán, a terminar con la guerrilla. Yo me atrevo a decir que para cuando es el golpe del 76, el ERP ya estaba desmantelado. Ese decreto de aniquilamiento hace un desastre en Tucumán, asesinando a líderes y no líderes del ERP. El ministro de Economía era Celestino Rodrigo, porque Helbar se va cuando se muere Perón, devalúa al 100% la moneda, se dispara una inflación tremenda, la gente sale a la calle, pide la renuncia de Celestino Rodrigo, pide la renuncia de López Rega, renuncian, es tarde. Videla ya había sido nombrado a cargo del ejército por Isabel. Isabel cae en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en manos de una junta militar representada por Videla, ejército, Macera, la Armada, y Agosti, Fuerza Aérea. ¿Por qué están las tres fuerzas? Porque la responsabilidad será compartida. Y entramos en una de las noches más oscuras de la historia argentina.